Un cordial saludo, mi nombre es Sergio Andrés Rodríguez Esguerra, hago parte del grupo de trabajo colaborativo número 13 del curso de gestión de stakeholders en la especialización de gestión de proyectos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Junto con nuestro equipo de trabajo, Gastón Garrido, Jorge Luis Berbeo, Lady Tovar y Sandra Punar, estamos desarrollando este video como parte de la sustentación del trabajo colaborativo número 2 del paso 3 del curso, en el cual vamos a desarrollar básicamente el plan de gestión de recursos humanos sobre nuestro proyecto que trata sobre la planeación, el diseño y la planeación y construcción de la ciudadela Lagos de Torca al norte de Bogotá. Para esto, pues hemos definido, digamos que, o se han definido tres grandes temas y asignaciones dentro del desarrollo del proyecto, que hacen referencia básicamente a la adquisición del equipo de proyecto, al desarrollo de este equipo y a la dirección del equipo de proyecto ya digamos que en el proceso de implementación del proyecto que nos hemos trazado y que hemos escogido. Igualmente, pues hemos definido un objetivo general que está alineado o que busca entender y utilizar los criterios del PMBOK en el proyecto Ciudadela Lagos de Torca para planificar la gestión de los recursos humanos, su adquisición, el desarrollo y la dirección de este equipo. Y en lo que respecta a los objetivos específicos, es básicamente analizar la importancia de la construcción y el análisis de la gestión de los recursos humanos para el desarrollo de nuestro proyecto y, por supuesto, establecer un plan de gestión del equipo de trabajo de proyecto en el proyecto de la Ciudadela Lagos de Torca a partir de la identificación de sus miembros, tanto a nivel individual como grupalmente, estableciendo actividades poco necesarias para el desempeño adecuado y satisfactorio de este personal y que esté desde luego alineado con los objetivos y las necesidades del proyecto. No siendo más, entonces los dejo con Jorge, que nos va a introducir y explicar de manera detallada su tema. Muchas gracias. Cordial saludo, tutor y compañeros, dando continuación con la actividad de la fase 3. A continuación voy a exponerles la sustentación de los puntos que tenía acá. Como introducción tenemos la gestión de recursos humanos en el desarrollo de proyectos, es uno de los factores más importantes, dado que el reclutamiento, selección y contratación son fases críticas y de gran importancia para consolidar equipos de trabajo eficientes y efectivos que logren el objetivo en común, que es la consecución de todas las fases del proyecto, cumpliendo las restricciones. Esto básicamente lo que quiero indicarles que el recurso humano es uno de los activos más importantes que tienen todas las organizaciones. Objetivos: entender la importancia del recurso humano en el desarrollo del proyecto, analizar cómo la gestión de los recursos humanos debe seguir un proceso, observar cómo el recurso humano es el activo más importante de las organizaciones y por último interpretar cómo el director de proyecto debe gestionar el recurso humano de manera eficiente y de calidad para el desarrollo del mismo. Para esto se realiza un plan de gestión de recursos humanos con una serie de matrices que a continuación les voy a ir explicando. La primera que encontramos es una matriz, valga la redundancia, de gestión de recursos humanos, en donde especificamos los cargos o recursos que necesitamos para el desarrollo del proyecto, especificamos sus responsabilidades, su conocimiento mínimo o formación mínima y algunas de las habilidades blandas o duras que deben tener para el desarrollo de este cargo. Pues aquí por lo menos tenemos como ejemplo director de proyecto, coordinador de recursos humanos, donde indicamos que para ser director de proyecto para nuestro proyecto, en este caso de Lagos de Torca, debe ser ingeniero civil, administrador de empresas,
profesional en carreras afines, con tarjeta profesional vigente y especialista en gestión de proyectos. ¿De acuerdo? Pues digamos, estas son como las competencias mínimas o competencias básicas en cuanto a temas de formación que debe tener el director de proyecto para trabajar pues, con nosotros. Por consiguiente, tenemos acá una matriz RACI o una matriz de responsabilidades. En este caso, tenemos acá la matriz de responsabilidades de la estructura central, en donde pues está especificada o diseñada de la siguiente forma. Por esta parte encontramos todo lo que es la parte de actividades y roles a desarrollar, y acá encontramos pues los cargos ya pues definidos o los recursos definidos que se necesitan para el desarrollo del proyecto. Entonces encontramos por acá como actividades y roles el principio de responsabilidad, análisis de problemas, toma de decisiones, comunicación, planificar, organizar y control. Si nos damos cuenta, son actividades muy transversales, las cuales aplican tanto para la estructura central como para la estructura operativa del proyecto. Observamos acá una serie de letras, la cual pues nos indican lo siguiente. En este caso de la R nos indica que es el responsable. Entonces esto nos indica que este rol corresponde a quien efectivamente realiza la tarea, ¿sí? En el caso de la que encontramos acá, nos indica que este rol es el que se responsabiliza de que la tarea se realice y es el que debe rendir cuentas sobre su ejecución. En el tema de la C, la parte de la letra C, es el consultado. Este rol posee alguna información o capacidad necesaria para realizar la tarea. Y por último tenemos la letra I, el cual indica que es el informado, y básicamente lo que significa es que este rol debe ser informado sobre el avance y los resultados de la ejecución de la tarea. A diferencia del consultado, la comunicación es unidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, por ejemplo, acá en el caso del director de proyecto, si nos damos cuenta, es uno de los roles al cual deben estar informando de la ejecución de cada una de las tareas que realiza cada una de estas personas que tenemos acá. Otro ejemplo, pues para mirar acá, digamos, tenemos el tema de la comunicación, y tenemos como director responsable o rol que ejecuta esta acción el especialista en gestión social. ¿Por qué? Dadas las funciones que se tienen asignadas para este cargo, las cuales son básicamente actividades de vecindad, actividad de campo, en la cual este grupo de personas van a estar en contacto directo con la comunidad, informando de la ejecución del proyecto y dándoles como el detalle del cómo y el cuándo y el dónde pues se va a ejecutar el mismo. Y así pues de igual forma pues podemos seguir observando en cada uno de los roles cómo pues tiene una responsabilidad explícita según lo que indicamos en esta columna. Nuestro organigrama lo diseñamos pues de tal forma, de una manera pues muy detallada, pues teniendo en cuenta de que cumpla pues o supla todas las necesidades que tiene el proyecto. En su cabeza está un director de proyecto, tenemos un departamento de auditoría, el cual se encargará pues de gestionar y hacer toda la revisión fiscal, digámoslo así, de cada uno de los procesos que realizan cada una de estas personas. En el costado izquierdo del organigrama encontramos pues todo lo que es la parte de soporte administrativo del proyecto, y en la parte, en el costado derecho,
encontramos todo lo que es la parte de operaciones y de ejecución. Entonces, como podemos observar, pues está perfectamente diseñado de tal forma que haya una construcción, una ejecución jerárquica, y donde cada uno de los procesos realizados no se troquen y se lleven a cabo completamente cada una de las fases o tareas del proyecto. De igual forma, tenemos una matriz de análisis de dimensiones multicriterio. Esta pues fue diseñada para la calificación de miembros potenciales del proyecto. Se diseña a partir de una serie de criterios ya predefinidos, unos subcriterios, una descripción del mismo, qué tipo son y qué dimensión son. En este caso observamos como criterio de selección la experiencia, la capacidad técnica, capacidad administrativa y la capacidad de liderazgo, donde básicamente lo que indicamos que bajo estos criterios pues vamos a estar haciendo la calificación de nuestros miembros potenciales, ¿sí? Como subcriterio, por ejemplo, en el tema de experiencia, proyectos similares desarrollados por estos posibles candidatos desarrollados en su experiencia laboral, habilidad para terminar proyectos a tiempo, ¿sí? Y qué tamaño del proyecto en los cuales hayan trabajado. Estos son criterios en los cuales pues vamos a tener muy en cuenta para todo el proceso de selección que se realiza. De igual forma aquí, digamos, la capacidad técnica, la capacidad de carga de trabajo. Entonces su descripción es capacidad de ejecutar y seguir instrucciones, un punto muy importante, sobre todo en la parte de la estructura de operaciones. En el tema de la capacidad administrativa, entonces estos criterios pues requerimos mínimamente personal experto en manejo de proyectos y gestión documental, ¿sí? Y en su descripción, personal que cuenta con experiencia en certificación y administración de proyectos. Entonces, si nos damos cuenta, es un criterio muy transversal en el cual podemos evaluar tanto la parte de estructura central, ¿sí?, cargos de dirección y de manejo, como el tema de cargos muy operativos. Y un punto pues de vital importancia, otro criterio, es la capacidad de liderazgo, el cual pues si nos damos cuenta también es un criterio muy transversal, el cual aplica pues para cada uno de los cargos. Asignación de personal al proyecto. Entonces este cuadro pues es una planeación estratégica, digámoslo así, en el cual asignamos los equipos de trabajo según la tarea a realizar. Entonces, como por ejemplo tenemos acá tareas a realizar: la identificación de la necesidad, cálculos, gestión administrativa, gestión financiera, gestión de impacto social, estudio de impacto ambiental, permisos y trámites, diseño y construcción. Entonces, si nos damos cuenta, por ejemplo, identificación de la necesidad, equipo asignado, la dirección del proyecto, ¿sí? El equipo pues encabeza el director del proyecto, que se van a encargar de realizar todo este estudio de identificación de necesidad del proyecto. Gestión administrativa, equipo asignado, administración y finanzas. ¿Qué prioridad tienen todas estas tareas? En este caso, todas son de alta prioridad. Y su estado, pues aquí indicamos que pues, se encuentran en ejecución. Calendario de recursos del proyecto. Pues en este cuadro básicamente pues hacemos la asignación de los equipos según pues la programación que se tenga en cada una de las fases del proyecto. En nuestro caso tomamos como ejemplo la estructura central del proyecto y observamos que esta estructura pues va a ir desde el inicio del proyecto hasta prácticamente hasta el final de entrega del mismo. Vamos a requerir de todos estos recursos, con algunas excepciones en la parte de operaciones, en el cual pues se deben hacer pues una serie de análisis y de programación
según la necesidad de cada fase del proyecto o según las tareas a desarrollar. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Sandra Munar del curso Gestión de Stakeholders, pertenezco al grupo número 13 y vamos a exponer el tema de la gestión del plan de recursos humanos para el proyecto Ciudad de Lagos de Torca. Como asignación previa, vamos a mirar qué miembros del equipo van a estar contratados desde la fase inicial del proyecto. Tenemos el coordinador de gestión humana. Él se encarga de las necesidades y beneficios que el empleador le da a cada uno de los trabajadores del proyecto. Sus funciones principales están en gestionar el reclutamiento del personal, realizar todo el proceso de contratación y selección de todo el personal que va a estar involucrado, así como correr procesos de nómina y encargarse de todo el pago para fiscales y seguridad social. Tenemos también el topógrafo, que es el encargado del levantamiento inicial del terreno donde se va a ejecutar la obra. Revisa temas de distancias, profundidades y porcentajes de inclinación del terreno, la altitud y otros parámetros. Este cargo tiene un salario más o menos de 2 millones de pesos. El líder de arquitectura, diseños y acabados es el encargado de diseñar el plan estructural del proyecto. Adicionalmente será el encargado de coordinar toda la parte operativa de todas las personas que van a estar involucradas en la obra. Más o menos este cargo está en unos 6 millones de pesos. El ingeniero civil es el encargado de ejecutar la obra como tal, de llevar a cabo la construcción de toda la obra civil, revisando excavaciones del terreno y todo lo que tiene que ver con la parte civil de la obra. Más o menos este cargo tiene 4.500.000. El especialista de salud y seguridad en el trabajo es el encargado de proteger y cuidar todo el personal del proyecto bajo los lineamientos de las normas que establece el gobierno para este tipo de obras. Gana alrededor de 2 millones de pesos. Tenemos el director financiero, que es el encargado de manejar los recursos y el presupuesto del proyecto. También se encarga de gestionar y buscar recursos con las entidades bancarias, obteniendo un menor interés para obtener una mayor rentabilidad durante el proyecto. Tenemos también el coordinador de contratación y compras. Este se encarga de suministrar todos los materiales al departamento de ingeniería para llevar a cabo el proyecto, garantizando ahorro en la adquisición del material. También tiene un salario más o menos de 2 millones de pesos. Miramos temas de negociación adicional al personal vinculado con el proyecto en la fase inicial, que era lo que veíamos anteriormente. Tenemos que realizar contratos con personal externo que permitan una correcta evaluación del proyecto sin necesidad de estar involucrados directamente en el proyecto. Tenemos asesores externos, auditores, abogados, revisor fiscal, proveedores. Como ejemplo, vamos a ver que los abogados pues no están directamente contratados en todo el proyecto, pero se encargan de asesorar legalmente a toda la parte directiva para que no vayan a tener ningún problema legal más adelante con alguna decisión de todo el proyecto. También tenemos empresas de empleo temporal. La actividad de la empresa temporal es poner a disposición de otra empresa, en este caso el proyecto de Ciudad de Lagos de Torca, trabajadores especializados en el proyecto, de manera temporal o también por contratación de obra labor. Esto tiene la ventaja de que no están contratados directamente y pues como sabemos es un proyecto que tiene un inicio y tiene un final, pues se requiere personal temporal para poder ejecutar toda la obra. Bueno, vamos a ver también qué sistemas se pueden utilizar para comunicarse entre todos como los involucrados del proyecto sin necesidad de que hagan presencia en una sola parte. Entonces tenemos como herramientas de comunicación virtual las videoconferencias. Esta herramienta permite que a través de sistemas de telecomunicaciones se puedan transmitir imágenes y sonidos
para que todos los interlocutores se conecten en el mismo tiempo en un sitio virtual en tiempo real. Eso pues genera disminución de costos de traslados, poderse conectar de una manera inmediata sin hacer traslados entre todos los involucrados del proyecto. También tenemos una herramienta que se llama conexiones de escritorio remoto. En esta pueden acceder a otro equipo de cómputo desde otro lugar sin necesidad de hacer presencia. Por ejemplo, si en alguna parte o algún involucrado tiene algún problema en su equipo de cómputo, otra persona experta puede acceder a ese equipo y pues solucionar cualquier tipo de novedad. Muchísimas gracias. Un cordial saludo, mi nombre es Sergio Andrés Rodríguez Esguerra, hago parte del grupo colaborativo número 13 del curso de gestión de stakeholders en la especialización de gestión de proyectos en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Continuando con el tema que venimos desarrollando en esta unidad 2 y como parte, por supuesto, de la sustentación del trabajo colaborativo, digamos que en este momento vamos a abarcar lo que son las habilidades interpersonales, cómo influyen dentro de la consecución de los objetivos de las organizaciones y, por supuesto, de los proyectos, y cómo se complementan, digamos que cuáles son las actividades que complementan este desarrollo de habilidades dentro de una organización o dentro de un proyecto, para comprender de una manera integral cuál es la gestión del talento humano que se hace actualmente en la gran mayoría de las organizaciones a nivel tanto de Colombia como a nivel mundial. Entonces, para iniciar, por supuesto, deberíamos entender qué es una habilidad interpersonal, cuáles son las habilidades interpersonales. Y aquí se adhiere, digamos que un término muy interesante que han venido usando, digamos que los expertos en los temas de gestión de talento humano, y son las soft skills, o las habilidades blandas o las habilidades cualitativas de una persona. Este término nace de una necesidad imperiosa, sobre todo de una carencia muy marcada que se venía dando dentro de las organizaciones, y era captar talento humano con una gran capacidad y un conocimiento técnico en un tema específico, ¿cierto? Aquellos colaboradores que mejor conocieran los temas académicos en los que se iba a desarrollar, que mejor desarrollaran dieran desarrollo a los diferentes problemas enmarcados siempre dentro de la técnica y dentro de la academia, pues eran las personas que eran llamadas a las organizaciones esperando que estos, pues, digamos que apalancaran la consecución de estos objetivos. En los procesos, por supuesto, de evaluación y entendimiento de qué es lo que quieren las organizaciones, se fueron dando cuenta que había un aspecto fundamental que se estaba dejando de lado, y es la necesidad de tener un equilibrio entre el conocimiento y la persona, ¿cierto? Y el desarrollo personal. Y de aquí la necesidad de generar no solamente esa capacidad o de tener esa capacidad técnica o conocimiento técnico, sino también tener esa capacidad de interrelacionarse con otras personas, con equipos de trabajo, de liderarlos y de apoyarlos a la consecución de los objetivos, ¿cierto? Algo importante que cayeron en cuenta estas organizaciones es entender que finalmente los negocios o los procesos o los proyectos los desarrollan personas, y en la medida que son desarrolladas por personas, pues siempre estarán enmarcados o siempre tendrán ese matiz de carácter personal, que a pesar de no quererlo inmiscuir, va a influenciar en la consecución de los objetivos de ese proyecto o de los objetivos misionales o los objetivos de la organización que se hayan propuesto. Entonces, lo que se ideó acá, o la intención de comprender estas habilidades interpersonales, es precisamente generar ese equilibrio en la persona que pueda tener digamos que un gran sustento académico y teórico y técnico del área del conocimiento en el que se va a desempeñar, pero también que pueda desarrollar y que pueda sus capacidades de trabajo colaborativo, de trabajo en equipo, para que esto redunde, por supuesto, en el beneficio del proyecto, de las organizaciones y desde luego de las personas. ¿Listo? Entendiendo esto,
Entonces, hay que comprender, digamos que hay ciertas habilidades que se requieren para ciertos trabajos o ciertos trabajos o ciertas labores requieren de ciertas habilidades más que otras, ¿sí? Y pues también comprender que en la medida que se desarrollan las carreras profesionales, pues las habilidades van a ir evolucionando, van a ir cambiando dependiendo de la rama o la dirección que le esté dando la persona, sus mentores, los equipos de gestión humana dentro de la organización en su proyección profesional. Entonces, habilidades como cuáles, como trabajo en equipo, como colaboración, como cooperación, son fundamentales y digamos que son esas habilidades blandas que buscan las organizaciones, tengan las personas que van a integrar sus equipos de trabajo, ¿cierto? En el trabajo, de manera específica y entendiendo que estamos desarrollando, por supuesto, un proyecto enmarcado dentro de una gran, digamos que una obra civil de una magnitud mayor y muy importante dentro de la ciudad, entonces hemos identificado las siguientes habilidades como las blandas o las siguientes soft skills como los más importantes para el desarrollo del proyecto y para la consecución de los objetivos del proyecto, siempre teniendo en cuenta pues la triple restricción, por supuesto. Estar dentro del alcance del proyecto, estar dentro de los tiempos definidos para el proyecto y cumplir con el presupuesto asignado para el mismo. En este sentido, ¿cuáles han sido digamos que esas habilidades interpersonales que se han detectado y que hemos definido como las más importantes para el desarrollo del proyecto? En primer lugar está el liderazgo. El liderazgo no solamente compete o hace parte de las habilidades que esperamos de la parte directiva, de los líderes del proyecto en cada una de sus áreas, sino que digamos que aquí se ha evidenciado que se requiere a todo nivel. Digamos, el tema del liderazgo, eh, por supuesto, es esencial en el proceso de consecución de objetivos, mucho más cuando necesitamos trabajar en equipo y cuando necesitamos movilizar ese equipo hacia un objetivo específico. Como ven aquí en la matriz, digamos que hay diferentes niveles que se dan de acuerdo a los roles que están jugando cada uno de los recursos o de las personas que hacen parte o que integran el equipo de trabajo. Entonces, esos niveles se comprenden desde inicial, ¿cierto? Cuando ingresa la persona o cuando su cargo no amerita un desarrollo robusto de estabilidad de liderazgo, pero que de todas maneras, digamos que entendemos y comprendemos, se requiere para el desarrollo de su actividad. Entonces, tenemos ese primer nivel que es el inicial. El segundo nivel es en desarrollo. El cuarto nivel es competente y el quinto nivel es transformado. Entonces la matriz lo que hace es una definición de, primero, cuál es la habilidad, un resumen, digamos que muy rápido de lo que se entiende, como, qué es o cuál es el concepto que queremos dar con esta habilidad y en qué nivel debería la persona que está desempeñando un rol específico dentro de la organización tener desarrollada esta habilidad, ¿cierto? Entonces, para hacer un ejemplo súper rápido, tenemos aquí el caso del director del proyecto, donde en liderazgo, pues su habilidad debería estar a un nivel transformadora, ¿cierto? Transformador. ¿Qué es el liderazgo digamos que para el desarrollo de nuestro proyecto? Pues la capacidad de movilizar a la gente en torno a los resultados sostenibles del proyecto, garantizando el óptimo desarrollo de los equipos. ¿Sí? Eh, por acá encontramos, por ejemplo, entonces el topógrafo, que en lo que respecta al liderazgo, pues está en el desarrollo de esa habilidad, ¿cierto? O necesita estar, digamos que su habilidad debería estar en un nivel de crecimiento, de incubación que vaya en desarrollo, ¿cierto? No serviría un inicial porque un topógrafo de todas maneras tiene que dirigir por lo menos la persona que le cuadra la guía, decide y dar instrucciones de manera coherente y bastante explícitas a ese equipo de trabajo. Entonces, por eso, digamos que el nivel en desarrollo de su
habilidad de liderazgo. Aquí hay otra, por ejemplo, cadenero. El cadenero es precisamente esa persona que va haciendo la ubicación de los equipos para tomar las medidas topográficas. Entonces su capacidad de liderazgo es inicial y pues esa capacidad de liderazgo inicial implica que está en formación y que digamos que requiere no en una digamos que una gran medida que sus habilidades interpersonales se destaquen por el liderazgo. ¿Okay? Es así como se ha elaborado esta matriz. Entonces, las habilidades que hemos identificado es el liderazgo, el trabajo en equipo, la creatividad, el manejo de la presión y la tolerancia a la frustración, la comunicación asertiva, la resolución de conflictos y la autonomía. Y de acuerdo al cargo de cada una de las personas o de los responsables de ciertos procesos que hacen parte, por supuesto, del equipo de desarrollo del proyecto, entendamos que hay muchos roles que se involucran en una operación y en una obra civil tan grande como esta, pero como lo definimos al principio del proyecto, pues en nuestro staff base será el que está definido acá, entendiendo que muchas de las otras digamos que roles y cargos, pues van a ser sufridos de una manera tercerizada o por los proveedores del proyecto. Listo. Ok, llegamos al punto de capacitación. Entonces, primero hay que entender que, digamos que el objetivo del talento humano, de la organización de talento humano y la gestión de talento humano es poder encontrar la persona adecuada en el lugar adecuado dentro de la organización, ¿cierto? Es encontrar la persona con las habilidades y las capacidades y los conocimientos adecuados para desempeñar una función específica. Ahora, lo que también hay que entender es que si bien las organizaciones definen unos perfiles específicos con, digamos, A, B, C, D, E características, pues hay que comprender que no siempre se encuentra la persona que cumple con todas esas características, con las 5, con la A, con la B, con la C, con la D y con la E, ¿cierto? Seguramente la encontramos con la A, con la B, con la C, y nos hace falta esas dos otras características o una sola de esas características que complementen, digamos que el perfil profesional o el perfil de la persona que está ocupando ese cargo. Entonces, la capacitación dentro de las organizaciones busca básicamente cuatro cosas. Uno, afianzar conocimientos o ampliarlos, ¿cierto? Darle mayores bases técnicas a la persona que está desarrollando su trabajo para que lo haga bien, para que lo haga de manera eficiente. Por supuesto, capacitarlos para que desarrollen las habilidades de las que veníamos hablando, mejoren o afinen sus actitudes y sus conductas, desde luego, ¿cierto? Esos son, digamos que las razones por las cuales dentro de una organización existen los procesos de capacitación. Y esto lo que los va a llevar es a conseguir esos perfiles que ha definido la organización necesita para cumplir con esas labores. ¿Okay? Entonces, en este proceso de capacitación, nosotros, voy a permitirme pasar aquí a la matriz en Excel, hemos definido esta matriz que es bastante extensa, donde se ha definido básicamente el plan de capacitación. ¿Cómo se compone esta matriz? En la primera parte definimos cuáles son los temas que vamos a desarrollar en cada una de las capacitaciones. En la segunda columna se establece la fecha en la cual se realizarían estas capacitaciones y en esta parte pues la fecha de ejecutado para tener el registro de cuándo se realizó de acuerdo a la programación o no. Las horas de formación que involucran el tema, o, ¿cierto? Cuántas horas se han destinado para un tema específico y cuáles son las personas y cuánto tiempo que tomarían ese curso. ¿Okay? Entonces recordemos que los planes de capacitación involucran dos temas, tanto la capacitación en el conocimiento técnico de lo que hace la persona o de lo que necesita saber para desarrollar sus funciones, como de esas habilidades blandas de las que hablábamos al inicio de la validación de este ítem o de este tema. Para hacer un recorrido rápido, entonces tenemos aquí y un entendimiento, digamos que con un ejemplo
práctico de lo que es la matriz de capacitación. Entonces vamos a validar, por ejemplo, este ítem. Entonces, tenemos un proceso, por supuesto, contable, como en toda organización, que se maneja a través de un software que se llama NovaSoft. Entonces, vamos a validar. En el cuarto mes vamos a necesitar hacer esa capacitación. Esa capacitación, a su vez, va a tener una duración de 16 horas. Y aquí se van a capacitar, por ejemplo, como se tiene aquí registrado, los auxiliares administrativos, contables de contratación de proveedores y facturación, ¿cierto? El coordinador administrativo y financiero, el coordinador de contratación también va a estar en esa capacitación, el coordinador de proyecto, perdón, no, los líderes contables, administrativos de contratación y compras, al igual que los profesionales de control de presupuesto. ¿Okay? Y así se desarrolla toda la matriz de capacitaciones de lo que va a ser, de lo que será nuestro proyecto. ¿Okay? Aquí en la parte inferior se totalizan las horas en las que, cuántas horas en total se van a dar de capacitación y cuál es el porcentaje de cumplimiento y cobertura que va a tener este plan de capacitación. Por supuesto, en la medida que podamos tener estos números más cercanos al 100%, pues va a ser mucho más efectiva y eficiente este plan de capacitación. Haciendo la claridad pues que nuestro staff está más en la parte administrativa que en la parte operativa del proyecto. Volviendo a la presentación, entonces tenemos las actividades de desarrollo del espíritu del equipo. Entonces, esto va encaminado básicamente hacia digamos que a darle una identidad al equipo, a las personas que están, que hacen parte del grupo de trabajo y sobre todo al entendimiento y a la generación de lo que han llamado el ambiente o el clima laboral, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hemos modelado o cómo hemos definido nuestro modelo de, la metodología o el modelo que hemos implementado para el desarrollo del espíritu de equipo? Lo que hemos definido son básicamente tres cortes. En estos tres cortes vamos a evaluar unos aspectos específicos y a partir de esa evaluación y de las calificaciones o de los ponderados que se tengan de estos aspectos específicos, pues se va a tener un premio para el grupo de personas que han alcanzado la mejor calificación dentro del ítem que estemos evaluando. ¿Cuáles son los ítems que estamos evaluando? Entonces, por supuesto, en primer lugar van a estar los que más nos interesan y son los que están definidos o que están enfocados al cumplimiento de los hitos más relevantes del proyecto. En este caso, el cierre total de licencias, la contratación de proveedores, la entrega de preproyectos y el cierre de obra. En sus cortes del corte 1, corte 2 y corte final. Y en cada una de ellas vamos a tener una premiación al equipo. Entonces vamos a tener premios que van desde tardes de paintball o cine, como un paseo con todo, digamos que con las personas que hacen parte del equipo. ¿Listo? El del segundo, pues por supuesto estarán los indicadores de gestión, los indicadores de cumplimiento del cronograma y del cumplimiento del presupuesto, para enmarcarlo dentro de la triple restricción de todo proyecto. Y uno muy importante, pues el tema de la accidentabilidad del proyecto, entendiendo que vamos a tener una gran obra civil, que el riesgo es alto y pues que la cultura de autocuidado debe ser preponderante y fundamental dentro del desarrollo del proyecto. Entonces, eso respecto a las actividades de desarrollo del espíritu del equipo o lo que está encaminado hacia el clima laboral, ¿cierto? Sin desligar, por supuesto, cuáles son los objetivos finales del proyecto. Y por último, aunque creo que me salté una diapositiva, están todos los ítems o todos los procesos asociados hacia las reglas básicas digamos que de una convivencia entre personas, ¿cierto? Aquí lo que definimos básicamente es unas reglas
en todos los aspectos en los que necesitamos interactuar con otras personas. Unas reglas enfocadas hacia los valores y la cultura de la organización, por supuesto en también la cultura que generamos y la identidad que se genera como empresa. Unos, unas reglas que definen o alineadas con lo que es la ética. ¿Sí? Las reglas que definen la comunicación entre los miembros del equipo. ¿Cuáles son las reglas que van a determinar y nos van a dar las pautas para hacer las reuniones? Desde luego para generar las comunicaciones a través de correos electrónicos, en este caso y de manera específica, para la resolución de conflictos, el código de conducta y el conflicto de intereses. ¿Cuáles son las reglas que gobiernan cada una de ellas? Entonces, aquí apoyándonos ya de manera específica sobre el documento, entonces vamos a encontrar aquí cuáles son las reglas que se han definido para cada una de ellas. En lo que respecta a valores y cultura, hemos contemplado, por supuesto, el respeto, la comunicación, el liderazgo, el compromiso y la integridad como reglas fundamentales para promover los valores y la cultura dentro de la organización. ¿Sí? En lo que respecta a la etiqueta, entonces están, pues, digamos que elementos básicos de la convivencia, como el saludar y ser cordial en el trato con las personas, el cumplimiento del horario del trabajo y la puntualidad como, digamos, como un aspecto esencial y una muestra de respeto hacia las personas que hacen parte del equipo de trabajo y que trabajan dentro del proyecto. Tratar la persona por su nombre, no usar ni apodos, ni hacer broma, cuidar la vestimenta. En algunas organizaciones tienen unos códigos de vestimenta definidos, estandarizados, y si no es así, pues tratar de ajustarlo lo más posible, desde luego entendiendo cuál es el objetivo y cuál es el tipo de trabajo y en dónde se está desarrollando. Mantener el lugar de trabajo en orden, aseado, sin invadir los espacios de los demás. En las conversaciones usar un tono de voz moderado, sin gritar. Utilizar audífonos personales cuando se escucha música, no poner música para todo el ambiente, para todas las personas que puedan estar dentro de mi área de influencia eh, por supuesto. Utilizar los audífonos personales, pedir y devolver las cosas que se prestan. ¿Cierto? Pedir prestadas e igual devolver las cosas que se piden prestadas. Igualmente se han definido digamos que unas reglas a partir de la comunicación entre los miembros del equipo que van encaminadas precisamente hacia la generación de una relación cordial, pero sobre todo entendiendo pues que también hay una relación de digamos que no de mando, pero sí unas jerarquías de trabajo que se deben respetar y sobre todo el cumplimiento de instrucciones y órdenes que se dan dentro de las organizaciones. Y si bien están esas condiciones de trabajo donde hay unas áreas de desarrollo de cada una de estas actividades, pues también entender que se debe hacer dentro del marco del respeto, dentro del marco de la igualdad, a pesar de existir estas categorías dentro del proyecto. En las reuniones, por supuesto, preparar la reunión con tiempo, entender cuáles son los objetivos, definir una agenda, cuál es el tiempo programado para la reunión y cuáles son los temas que se van a Cordial tratar. saludo. Mi nombre es Gastón Garrido Gómez, pertenezco al grupo 474, Gestión de Stakeholders. En cuanto al trabajo, se ha venido desarrollando para el Plan de Gestión de Recursos Humanos para el proyecto propuesto Lagos de Torca. La etapa de desarrollo del equipo de proyectos, el momento en el que se mejoran las capacidades individuales y grupales de los miembros del equipo. Por lo tanto, el mismo debe ir en la búsqueda de mejorar las competencias, cohesión, trabajo en equipo, confianza, interrelaciones y habilidades. En este caso, la coubicación consiste en ubicar a los miembros principales en una sola ubicación física, con el fin de mejorar su capacidad de desempeñarse en equipo por medio de la planeación de estrategias y la toma de decisiones, por lo cual se plantea que la estrategia de coubicación para el desarrollo del proyecto sea llevada a cabo por medio de reuniones de la oficina principal donde se dirige el proyecto.
Esta debe realizarse con todo el equipo de ejecución del mismo, con el fin de que cada miembro del equipo de trabajo lleve un informe actualizado de las actividades para examinar y analizar las novedades del proyecto e igualmente definir los objetivos a cumplir en las siguientes semanas. Por otra parte, tenemos las recompensas y reconocimientos para los recursos del proyecto. En este ítem se propone la entrega de reconocimientos y recompensas apropiadas para los miembros del equipo. En efecto, esta estrategia generalmente es aceptada como una práctica positiva en los lugares de trabajo. De hecho, recompensar al equipo por un desempeño exitoso, de acuerdo con criterios acordados con anterioridad, es algo común en las organizaciones de nuestros días. Para nuestro caso, en esta estrategia se propone llevar a cabo la elección del mejor colaborador, con base al nivel de cumplimiento de objetivos y metas establecidas en la ejecución del proyecto, y las recompensas se darán por medio de evaluaciones de desempeño, en las cuales se especificarán los reconocimientos que serán anexados a la hoja de vida del participante. Herramientas para la evaluación de personal. Estas herramientas son clave para conseguir mejores resultados en la gestión de los recursos humanos, ya que proporciona al director y al equipo del proyecto un conocimiento sobre las áreas de fortaleza y debilidad. Podemos apreciar los diferentes métodos de evaluación en cuanto a las ventajas que puede brindar cada uno de estos al proyecto. El método de escala gráficas. Este es un método que evalúa el desempeño de los integrantes mediante factores de evaluación previamente definidos y graduados. Los factores de evaluación son las cualidades que posee el integrante que se desean evaluar. En este método se utilizan instrumentos matemáticos y estadísticos. El método de investigación de campo. Es un método de evaluación que se basa en una entrevista con un especialista en evaluación con el supervisor inmediato de los trabajadores, con los cuales se evalúa el desempeño de cada uno de estos, con base al análisis de hechos y situaciones. Ofrece la posibilidad de planear con el supervisor inmediato su desarrollo en el puesto y en la organización. Método de incidentes críticos. Ocurre cuando la conducta de un empleado origina un éxito o un fracaso en algún área del trabajo. Este método se basa en el hecho de que en el comportamiento humano existen ciertas características extremas capaces de conducir a resultados positivos o negativos. Método de elección forzada. Consiste en evaluar el desempeño de los individuos mediante frases descriptivas de determinadas alternativas de tipos de desempeño individual. En cada bloque o conjunto de 2, 4 o más frases, el evaluador debe escoger forzosamente solo una o las dos que más se aplican al desempeño del empleado evaluado. Esto explica la denominación de elección forzosa. Evaluaciones de desempeño del equipo. El sistema de evaluación de desempeño y cumplimiento de las responsabilidades se utiliza, entre otras cosas, para planificar la demanda de los recursos humanos, determinar las políticas, remuneraciones y compensaciones, y es un insumo básico de acciones de capacitación. Su información es fundamental para realizar movimientos de personal, como por ejemplo ascensos y traslados, ajustar los cargos y especificaciones de los mismos. En definitiva, tiene relación directa con todas las actividades relacionadas con la administración de los recursos. Buenas noches, mi nombre es Lady Tovar. Estoy realizando la fase 3 de Stakeholders con mis compañeros Sandra Yanira Monar, Sergio Andrés, Jorge Luis y Gastón Garrido. La distribución de los temas quedó pues cada uno escogimos unos temas. El tema que a mí me correspondió realizar fue dirigir el equipo del proyecto. Para la solución de estos temas me tuve que basar pues en los aportes anteriormente realizados por mis compañeros. En la asignación del personal al proyecto me basé en una matriz Racing.
la matriz de responsabilidad estructura central, en donde vamos a ver los siguientes roles: director del proyecto, coordinador de gestión humana, dirección administrativa y financiero, coordinador de contratación y compras, especialista en gestión social, especialista en HSE, líder contable, líder administrativo, líder de contratación y compras, coordinador de proyecto, líder de obra civil y diseño, líder de infraestructura, líder de arquitectura, diseño y acabados. En la matriz de responsabilidad y estructura operativa se encuentran los siguientes: inspector social, inspector HS, auxiliar contable, gestión documental, auxiliar administrativo, mensajero, auxiliar de contratación, auxiliar de facturación, topógrafo, cadenero, gestor de proyectos, proyectista, control de repuestos, diseñado, dibujantes, auxiliar de ingeniería, auxiliar de arquitectura, auxiliar de interventoría y gestión de contratista. Pues hasta el momento ahí vamos con esos personas, pero pues me parece muy bueno los que llevamos hasta el momento, pero realizando el respectivo análisis, como me lo indicó la tutora en una observación que me hizo. Observo lo siguiente: teniendo en cuenta la anterior matriz RACI, se debe tener en cuenta que es necesario realizar el requerimiento de 2 especialistas, uno en aguas residuales y otro en conservación de humedales, ya que el proyecto de Lagos de Torca se está realizando pues para la conservación de un humedal que hay ahí cerca. Para este requerimiento es importante aclarar que no fue posible conseguirlos acá en Colombia. Sí fue necesario una contratación de un alemán y un estadounidense, los cuales nos estarán apoyando por medio de teleconferencias, webcam y videochat. Videochat. Adicionalmente es necesario adquirir personas esa es la parte de los especialistas. Adicionalmente, me di cuenta que es necesario contratar pues algunas personas con incapacidad, ya que esto le da un valor agregado al proyecto. Y como los proyectos ganan por un puntaje que dé cada empresa, entonces creo que es necesario o debemos hacer la contratación de 10 personas con discapacidad para poderlas, con alguna discapacidad, las cuales podemos utilizar como teleoperadores para el ofrecimiento del proyecto y sus apartamentos, los cuales nos beneficiarían debido a que por tener esta opción de trabajo nos dan un puntaje más alto de referencia al proyecto, y adicionalmente el gobierno nos da un tratado especial en parafiscales e impuestos. Asimismo, solicito al director del proyecto su aprobación para la contratación de los especialistas y las 10 personas con discapacidad para el trabajo de teleoperadoras, quienes nos apoyarán brindando información sobre el proyecto Lagos de Torca. El siguiente punto es el 5.3.2, observaciones de conservación. A fin de proporcionar la conversación y el análisis del desempeño de los integrantes del equipo del proyecto y del proyecto del mismo, se realizaría diariamente comités de obra al finalizar la jornada de actividad en campo, momento en el cual cada área transversal expone los logros del día, la planificación del día siguiente y se discuten los diversos incidentes que pudieron presentarse durante el desarrollo de la jornada laboral. Para este caso se utilizan los siguientes elementos: observación directa. Este método consiste en observación directa al desempeño del trabajador en el momento en que se realizan las actividades, siendo este uno de los más utilizados por su efectividad. El análisis del cargo se efectúa observando el
ocupante del cargo de manera directa y dinámica, en pleno ejercicio de sus funciones, mientras el analista de cargo anota los datos claves de su observación en la hoja de análisis de cargo. Eso es como una especie de control de calidad del trabajo que está realizando cada funcionario. La conversación, esto permite que se pueda enfatizar unos temas sobre otros, asegurando que durante el plan se dedica más tiempo a estos temas específicos que tienen mayor importancia. Además, es recomendable planificar las maneras específicas que se van a utilizar para involucrar al empleado. O sea, como haciendo una especie de apreciación del trabajo que ha realizado cada uno. El otro punto que me tocó fue hacer las solicitudes de cambio. Para esto se va a utilizar un formato solicitado de cambio, el cual lleva el nombre del proyecto, que es la ciudad Lagos de Torca, la fecha en que se está haciendo la solicitud de cambio del empleado, el director del proyecto, responsable de la actividad, descripción del cambio, causas o beneficios, promedio, cronograma, precio. O sea, ahí no se hacen solamente cambios de empleados, sino también cambios de materiales, o si se necesita ampliar el cronograma en tiempo o en costos, o sí. Entonces, las causas o beneficios, el promedio, el cronograma, el precio, el criterio, responsable de la solicitud y responsable de la actividad. Este formato se utiliza para que quede plasmado en el proyecto toda solicitud de cambio que se realizó, sobre materiales, sobre empleados, sobre costos, sobre tiempo, sobre criterios. Siempre va a haber un responsable de la actividad y un responsable. Bueno, y con la presentación y explicación que nos ha dado Lady respecto a la gestión de los recursos humanos y en específico a la dirección, nos despedimos agradeciendo, por supuesto, la atención que han prestado a este video y esperando que cumpla con las expectativas y los objetivos que se han trazado para la actividad. Muchas gracias.